Buenos días, caminantes. He cambiado la planificación que tenía de podcasts porque hace unos días han empezado a surgir voces sobre la comunidad pagana, que es la comunidad pagana, que se siente o no se siente incluido en la comunidad pagana. Y la verdad es que este no es un tema nuevo, para nada, es un tema tan viejo como la propia comunidad pagana. Pero creo que es bueno que lo vayamos volviendo a repasar de cuando en cuando. El primer gran problema con el concepto comunidad pagana es la idea que tenemos de lo que debe ser una comunidad. Por alguna razón, tal vez porque estamos hablando de una comunidad religiosa, tenemos la idea de que tenemos que ser todos super amiguis y ir por la vida con un par de guitarritas y unos bongos cantando el Kumbaya. Pero obviamente no, porque una comunidad es un grupo, en el sentido matemático del término grupo. Es un montón de datos individuales, de seres individuales que comparten unas características en común. En el caso de la comunidad pagana, la característica común es que nos referimos a nosotros mismos como paganos. Y esto ya es problemático por sí mismo, porque ¿qué es ser pagano? Es una de esas preguntas como ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Porque pagano es un enorme paraguas de términos que básicamente lo que dicen es religiones centradas en la tierra. Hay otras acotaciones, ¿vale? Algunas acotaciones son que sea europeo o mediterráneo, que sea nativo, pero claro, cuantas más acotaciones de estas haces, menos gente cabe en el grupo. Entonces, si estamos intentando ser un poco abiertos y tal, tenemos religiones centradas en la tierra. Y no toda la gente que se denomina pagana hoy en día es pagana. O sea, hay mucha gente que realmente lo suyo es pues brujería tradicional y ni siquiera están centrados en la tierra, y lo que hacen es un trabajo mágico muy importante pues con las cosas de su entorno, de su pueblo, y con los santos y la iglesia y demás, y no pasa nada. No sé por qué existe esa idea de que todo aquel que se quiere denominar brujo tiene por qué ser pagano. No. Básicamente, si eres una persona que tiene una religión centrada en la tierra, tiene una religión centrada en la tierra, no una filosofía centrada en la tierra. Sigue algún tipo de deidad o de espíritu o espíritus, puede ser animista y no ser teísta en el sentido de que sigas una deidad concreta. Pero más allá de eso, uno puede perfectamente ser un practicante mágico sin tener nada de religioso y sin tener nada que ver con la tierra también, porque realmente muchas ramas de la magia occidental son absolutamente trascendentes, se enfocan en la mejora del ser humano, ir hacia arriba, ir hacia lo divino, y la inmanencia y lo divino inmanente y todo esto se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces, este tipo de personas que son practicantes mágicos y que tienen un valor, pues el suyo, y me parece perfecto y maravilloso que hagan estas cosas, o las personas que son practicantes mágicos pero son completamente pues cristianos, católicos, porque hacen brujería tradicional, que está súper imbricada con la religión católica, y en realidad ellos no creen en ningún tipo de deidad más allá de Dios y sus ángeles y tal vez los demonios. Pues este tipo de personas no serían técnicamente paganos siguiendo la definición. Sin embargo, los estamos acogiendo en la comunidad pagana. Y los estamos acogiendo en la comunidad pagana porque hacen brujería o hacen magia, igual que nosotros. Y porque cuantos más seamos, más fuerza tendremos. La comunidad
puede llegar a ser, según una analogía que me gusta mucho, como el plancton en el mar. El plancton está conformado por fitoplancton, plancton, krill, pequeñas criaturas vivas de diferentes naturalezas que conviven y están ahí en el agua. Son diferentes, pero conforman, e individuales, pero conforman un gran todo conceptual que es el plancton, de lo que, por ejemplo, se alimentan las ballenas. Así de importantes son. Entonces, los miembros de una comunidad amplia, como sería la comunidad pagana, o como sería si lo estuvieran reclamando la cristiandad, o como sería la comunidad LGTBI, etcétera, son así, son miembros individuales con toda su individualidad, diferentes entre sí, que conforman una gran masa conceptual que además pues es un todo amorfo e irresponsable. O sea, es una totalidad que no tiene una responsabilidad per se. ¿Qué pasa? Que dentro de ese todo amorfo hay personas individuales que deciden hacer cosas. Cosas que son buenas para el resto del todo amorfo, sea quien sea. Entre esas cosas, pues ha habido ya ahí revistas, prensa, asociacionismo, ha habido canales colaborativos, colaboraciones puntuales, ha habido muchas cosas buenas. ¿Ha habido también batallas? Por supuesto, porque cada persona, cada individuo es único y tiene sus sombras, tiene sus partes negativas. Y una de las cosas negativas de la gran comunidad es la envidia, es el ego. Son las mismas cosas negativas que tiene cada individuo. Pero como la comunidad, el gran todo amorfo, es irresponsable, puede dar pie a que, igual que, por ejemplo, con los comentarios de internet, una persona genere una ola de malestar hacia otra persona o hacia otro grupo con mucha facilidad. Y ese malestar puede venir de la proyección de los malestares internos de esa persona, de muchísimas otras cosas, de sus propios problemas, de sus problemas de ego, etc. Se ha acusado a la comunidad de ser muy tóxica. Y esto es falso. No existe una comunidad tóxica. Existe una comunidad con muchos miembros tóxicos, pero no una comunidad tóxica. La toxicidad de la comunidad pagana no es mayor que la toxicidad de la mayor parte de comunidades que conozco. Yo estoy dentro de muchas comunidades porque soy una persona y tengo muchas facetas. Soy pagana y estoy en la comunidad pagana, y también soy LGTB, y también soy navarra, y también soy de mi comunidad de vecinos, y también soy lectora y escritora, y estoy en comunidades de estos temas. Las comunidades artísticas y todas estas cosas pueden llegar a ser tanto más tóxicas que la comunidad pagana, porque esta toxicidad depende de la madurez y de la toxicidad de cada uno de sus miembros. Cuanto más problemas tenga el individuo dentro de la comunidad, más tóxica parecerá la comunidad. Lo que es curioso es que estoy leyendo un libro de biografías de magos del siglo XIX, incluso de antes, y esto de las rencillas entre magos es muy habitual, y es muy tonto, es muy estúpido. No puedes decir que toda la comunidad está mal porque haya rencillas y haya gente que te caiga mal. Siempre ha pasado. Y va a seguir pasando. Sir Terry Pratchett, que es un escritor de ficción británico que me encanta, decía en uno de sus escritos que el plural de bruja
es discusión. Y no le falta razón, porque la brujería y la magia son cosas muy personales. Entonces, cuando confrontas cosas personales y creencias personales, y no todo el mundo está de acuerdo, pues la gente tiende a exaltarse un poco. Es complicado llegar al punto en el que puedes aceptar otros paradigmas y otras creencias e incluso ponerlos en duda y hablar sobre ellos sin que las personas alrededor se sientan mal, sin que sientan que les estás invalidando o algo parecido. Yo soy una persona, ya os lo he contado, bastante insegura y es una cosa que llevo muchos años trabajando. Ahora que está tan de moda este rollo de trabajar con la sombra, pues esa es una de mis, entre comillas, sombras, ¿no? De esa inseguridad mía. Entonces, cuando alguien me decía que algo que yo creía, que yo obtenía por gnosis o como fuera, estaba mal, yo me lo tomaba de una manera bastante personal. Pero yo sé que no es así y que realmente la idea de que eso está mal ni siquiera es lo que la otra persona te está diciendo. Y en el caso de que sí te lo esté diciendo, porque, oye, mira, esto que estás implementando, esto que estás desarrollando, me parece que no está basado en lo que tú dices, es decir, tienes poca información de X, y además te dicen eso y te dan recursos, en ese caso no deberías sentirte ofendido, sino agradecido porque te están ayudando a mejorar tu práctica. Si se da el caso de que esa persona cree que tiene razón y tú no, la única cosa que puedes hacer de forma real y ligeramente madura es asumir que sois personas diferentes, que tenéis diferentes puntos de vista sobre ciertas cosas. Yo no suelo exponer mi gnosis del mismo modo que no suelo exponer las cosas de mi tradición, no solo porque te va a venir la gente a decir de dónde demonios te has sacado esto, sino porque esa discusión sobre la gnosis, la praxis y en general la construcción de todo el sistema no corresponde a el gran y amorfo cúmulo de seres que es la comunidad pagana, sino que corresponde al pequeño y no tan amorfo y muy responsable cúmulo de seres que constituye la comunidad de mi tradición. Y eso es algo que también es relevante. La comunidad pagana es enorme y está llena de pequeñas comunidades. Y eso es bueno. Y tener lazos entre ellas es bueno y es lo que hace sólida a la comunidad pagana. Yo puedo entender que reflejándonos en, por ejemplo, la comunidad pagana estadounidense, somos bebés en pañales. También tiene que ver con la forma en que Estados Unidos trata las religiones. Tú tienes una religión, estableces tu iglesia y la iglesia coge dinero de sus fieles y lo usa para sus fieles y para la comunidad en el entorno en el que está. Una iglesia en Estados Unidos tiene la obligación moral de hacer caridad. Tiene la obligación moral de hacer solidaridad entre sus miembros. La comunidad pagana no hace eso. Pero claro, la comunidad pagana no es, en España me refiero, la comunidad pagana en España no es una comunidad religiosa, es un cúmulo de personas, algunas de las cuales son una comunidad religiosa. Y de esas comunidades religiosas, algunas pocas son comunidades religiosas legalmente establecidas. Hay como una docena de comunidades religiosas legalmente establecidas. Se puede ir al Ministerio del Interior a verlo. De estas, como 4 o 5 son ASATRU. Hay
un par o tres druídicas, unas cuantas wiccas también, y creo que un par de reconstruccionistas. Y es esa solidaridad, esa ayuda comunitaria y demás, es a esas comunidades que son legalmente establecidas y que son iglesias y que son comunidades de personas de su misma religión, las que tienen esa obligación de dar. Pero la gran comunidad pagana no. Del mismo modo que no le puedes exigir esa solidaridad y esa labor social genérica a toda la cristiandad. Cuando lo hacen, por su lado, pues la Iglesia Católica o los Testigos de Jehová, que son todos cristianos, pero son religiones separadas. Por suerte o por desgracia, y más bien por desgracia, vivimos en un país en el que la imbricación de la Iglesia Católica en el tejido social es enorme, es inmensa. Porque hasta hace 4 días contados solo había católicos. Y si no eras católico, ojito, hemos pasado por el nacionalcatolicismo franquista. Entonces, la labor social que hacía la Iglesia era la única labor social posible. Yo me alegro de que ahora mismo la Iglesia Católica solo sea un porcentaje de la labor social global de España y que la mayor parte de la labor social la hagan en realidad entidades sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de relación con las religiones. Pero sí que creo que sería positivo que nuestras religiones maduraran lo suficiente, que nuestras pequeñas, mínimas comunidades religiosas de 10, 20 personas maduraran lo suficiente como para poder darse la mano y apoyarse dentro de cada comunidad. Eso para empezar. Y después, si ya tienes esa maduración, hacer algo ya para una comunidad mucho más amplia, que sería el gran todo del plancton del paganismo español, que sería haciendo pues una federación o algo similar, una supraentidad que ayudase a las entidades a relacionarse entre sí. ¿Esto es complicado? Es complicadísimo. ¿Necesitamos tiempo? Más del que tenemos. Más del que tenemos. No creo que lo vaya a ver. Yo no creo que lo vaya a ver. Y eso, que en mi tiempo de vida como pagana, he visto hacer muchas cosas en este sentido. Yo he visto nacer todas las tradiciones religiosas que tienen una religión actual en España. He estado allí cuando se fundaban, he estado trabajando con ellos, he estado trabajando los estatutos. He sido testigo de esto. He sido testigo de la creación de la primera entidad ONG para defender el paganismo en España, que fue la UPI, la Unión Pagana Ibérica, que finalmente terminó disolviéndose porque no tenía apoyos, porque era muy temprano para ella y porque la gente se cansa. La gente se cansa, Kevin. La gente se quema de las entidades, de las asociaciones. Por eso es bueno que las asociaciones tengan continuidad, y cuando se habla de continuidad en las asociaciones es que haya gente dispuesta a recoger el testigo y seguir trabajando cuando el anterior se ha quemado y dar un respiro. La UPI terminó transformándose en la PFI España. La Pagan Federation International es una entidad internacional que trabaja por los derechos de los paganos y hace actividades también, en plan actividad cultural, hace encuentros en bares y en el tiempo en el que yo estuve en PFI sé que se hacían rituales públicos, salidas y excursiones pues a la montaña, al campo, a museos, cosas, se hacían cosas. Fue bonito mientras duró, pero como ya digo, la gente se quema. Y lo que sí es cierto de la comunidad es que esa enorme e irresponsable bola de pequeñas seres vivos unicelulares es absolutamente irresponsable y no tiende a poner de su parte. Normalmente una persona que se mete en una entidad lo hace mirando
qué puede hacer la entidad por ellos y no lo que ellos pueden hacer por la entidad. Cuando la entidad nace con la idea de ayudar y defender a toda una supracomunidad, pues muchas veces necesita más de los socios que hagan trabajo que paguen sus cuotas. En el caso de la PFI había actividades de lectura conjunta, había préstamo de archivos de forma legal, de archivos tipo PDF y tal, de libros de paganismo de forma legal, había, lo he dicho, encuentros y excursiones, había un proyecto de revista y un proyecto de lo que se llamaba el escudo antidifamación, es decir, una vigilancia sobre los medios para asegurarse de que la información que daban sobre el paganismo y sobre las comunidades paganas de España estuviera bien y fuera buen periodismo y no fuera una cosa amarillista y sesgada y estas cosas. PFI acabó, bueno, fue cambiando de manos y creo que ahora mismo no funciona. Lo mismo que las grandes comunidades de encuentro con el tiempo se han ido muriendo y siendo cambiadas por otras. Yo soy una persona que entró en el paganismo en los tiempos en los que todo se hacía a través de Yahoo grupos y chats de IRC hispano. Después vinieron los grupos MSN, después vinieron los foros, la era de wiccanos.com, la era de Wicca Spain. Wicca Spain sigue existiendo y me parece que de esa era es de lo poco que sigue existiendo. El foro Kiria, pero era más de misterio que expresamente pagano. Y después vino la era de YouTube. Y en YouTube se hicieron cosas interesantes. Hace nada Diego de la Cabaña del Cuerno, Diego de la Cabaña del Cuervo, casi no lo digo, nos recordó que hubo un canal colaborativo de paganos que se llamaba Círculo Pagano. Hubo webrings de paganos también. Estuvo durante mucho tiempo el programa de radio y el webring de Encrucijada Pagana. Fantástico, colaborativo, con invitados interesantes. La gente de Correlian siempre ha sido muy colaborativa con sus programas de radio y haciendo eventos. En ese sentido, o sea, de Correlian se puede decir muchas cosas, pero que han trabajado hacia la comunidad muchísimo tiempo. Y después, mucha gente que ha sido de Correlian, después ha seguido trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que, como siempre, las cosas colaborativas requieren mucho esfuerzo de muchas personas. Y pasa que en el primer empujón se apunta mucha gente y luego se va cayendo. Porque la gente tiene vida, Kevin. Entonces, todas estas cosas colaborativas están muy bien y se siguen pudiendo hacer. Yo llevo tiempo reclamando que volvamos a hacer alguna revista pagana, porque sí, ¿por qué no? Yo, personalmente, como madre, y me consta que otras personas, pues, con sus trabajos como madres trabajadoras, como personas pluriempleadas y tal, pues no tienen todo el tiempo del mundo para decir, bueno, me pongo a coordinar algo así. Y cuanto menos respuesta tienes, más difícil es coordinar algo. Pero del mismo modo que se hizo pues este círculo pagano, hubo un momento en el que para liberarnos del armario de las escobas, de esa idea de que tenemos que estar ocultos, creo que fue precisamente Danderio en la que puso el movimiento de Soy Pagano, ven, conóceme, que era para conocer personalmente, poner cara y dar totalmente la sensación de abierta normalidad
que deberíamos tener sobre los paganos. Creo que fue el gran primer movimiento. Iba más o menos alrededor del tiempo en el que la propia PFI intentó hacer un censo voluntario de paganos en España. Más o menos cuántas personas paganas podía haber y de qué tradiciones eran. Era obviamente algo orientativo y voluntario, porque en la legalidad española está predeterminado que uno no puede preguntar por estas cosas. Al Centro de Investigaciones Estadísticas de España le tienes que responder, y le tienes que responder con la verdad. Tú puedes preguntarlo, pero la gente puede perfectamente decir que no te responde, y está en todo su derecho. Entonces, bueno, se intentó, se sacaron unos números y fue un movimiento interesante en ese momento. Tal vez sería un movimiento interesante ahora mismo, 10 años, 15 años después. ¿Cuántas personas nos consideramos paganas y por qué? Pero volveríamos al debate del principio: ¿qué es el paganismo y quién se puede considerar o no considerar pagano? Sé que hoy ha habido y habrá un enorme debate sobre si los satanistas se pueden considerar paganos, por ejemplo. Y yo ahí ya sabéis que meto otra vez, pues los magos se pueden considerar paganos, la gente de hermética, alta magia, o tal vez ellos mismos no quieran. Se pueden considerar paganos los brujos folclóricos, que no solo son brujos folclóricos, brujos cristianos se pueden considerar paganos, son cristianos. Son debates que están ahí y que siempre van a estar ahí. La comunidad como tal, megacomunidad, tiene sus problemas, por supuesto que los tiene. Y precisamente por eso, lo más saludable sería que intentásemos trabajar en conjunto en los grandes macrotemas, como por ejemplo la proliferación de grupos fascistas o nazis con imaginería pagana. La imbricación de según qué tipos de paganismo, por su imaginería más que nada, con algunas ideologías de extrema derecha, es algo súper importante. Y es un tema que deberíamos trabajar todos. Los temas de solidaridad, los temas de xenofobia, los temas de libertad sexual, todos estos temas, los temas de maltrato, todos estos temas que son profundamente arraigados en nuestras sociedades, que son problemáticas que nos afectan a todos, no solo a la macrocomunidad pagana, sino a toda la sociedad, deberían tener respuesta desde las pequeñas comunidades, pero también desde la gran macrocomunidad. Hacer que la gran macrocomunidad sea un altavoz para las pequeñas voces de las pequeñas comunidades y de la gente solitaria. Y de los solitarios también, por supuesto. Todo esto requeriría construir mucho. Y probablemente no estemos ni preparados ni con los ánimos de hacer estas construcciones. Pero mientras tanto, sí que podemos usar los altavoces que tenemos para hablar de estos temas. Y esos altavoces que tenemos son los que ya estamos usando. Son los canales de YouTube, de Twitch, los Instagrams, los TikToks. El posicionamiento de la comunidad sobre grandes temas me parece mucho más relevante en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitch y en lo que sea, que los 50.000 vídeos iguales sobre cómo celebrar cierta festividad o cómo hacer una manifestación de prosperidad con la hoja del laurel. Deberíamos ser más maduros como comunidades, como personas y como religiosos. Deberíamos empezar a plantearnos desde nuestras propias convicciones religiosas, desde nuestras propias convicciones filosóficas, qué significan las grandes palabras, qué significa la libertad, qué significa la ética, qué significa el honor, qué significa lo correcto y lo incorrecto. Todo esto es a lo que la gran megacomunidad debería tender a. Deberíamos tender a pensar más en grande, más en todos
y menos en cada uno y menos en pequeño y menos en detalle, como comunidad. Después, como personas, como individuos, con nuestras propias gnosis, con nuestras propias filosofías, con nuestras propias caracterizaciones, podemos pensar todo el detalle y todo lo pequeño que nos apetezca, y podemos trabajar todo el detalle y todo lo pequeño que nos apetezca. Pero mientras tanto, mientras hacemos las cosas pequeñas, mientras hacemos las cosas detalladas, tender la mano a los demás, no para que nos respeten más, no para que nos compren cosas, sino para establecer vínculos reales, fuertes y solidarios entre nosotros. Porque somos una minoría y como minoría somos susceptibles de ser discriminados. Y todo aquel que puede ser discriminado por ser diferente debe y necesita ser apoyado por aquellos que son similares a él, similares que no iguales. Y por eso, y solo por eso, merece la pena formar parte de una comunidad, aunque ésta sea una gran amalgama de gente muy diferente, con personas que pueden tener sus problemas personales porque son seres humanos, con problemas dentro de ella y con todas sus características. Merece la pena tener contacto con gente que vaya a poder apoyarte en algún momento concreto cuando vivas una injusticia real. Y esto ya lo hemos visto en la comunidad pagana española. Cuando hubo el problema en YouTube con Luna Lecella hace más de un año sobre que le habían borrado vídeos hubo un levantamiento común de personas apoyando a Luna. Ya no enfrentándose a las personas con las que tenía problemas, eso aparte, apoyando a Luna. Y esa es la parte que merece la pena. Si el día de mañana se ejerce una discriminación real contra un pagano por ser pagano, lo suyo es que las comunidades y los individuos estemos allí para apoyarle. Si a alguien le quieren quitar la custodia de su hijo porque es pagano, que estemos allí para apoyarle. Esto también ha ocurrido. Tuvimos un caso, no lo voy a exponer a la persona que lo tuvo, de un divorcio en el que había una cuestión de custodia muy fuerte. El padre del niño quería establecer que la religiosidad de la madre era sinónimo de inestabilidad mental. A esta mujer se la apoyó desde la comunidad, a esta mujer se le buscó la pertenencia a una asociación porque en ese momento no había asociaciones legalmente constituidas en el país para reforzar su derecho religioso. A esta mujer se le buscó ayuda y se le buscó recursos. Y eso es comunidad. Para eso existen las entidades, o deberían existir las entidades. Y son casos extremos y ojalá no se repitan, pero si se repiten, que sepáis que hay jurisprudencia sobre esto, que ya ha habido un caso. La comunidad pagana no solo existe, sino que ha trabajado, y aunque no lo parezca, seguirá trabajando. Y aunque no lo parezca, seguiremos en contacto, y muchos seremos amigos y otros solo seremos conocidos, y algunos pocos incluso seremos enemigos, porque no tenemos la obligación de que todo el universo nos caiga bien, y porque el hecho de que alguien sea pagano no le quita la posibilidad de ser idiota. Puede ser. Entonces, simplemente sigamos en la macrocomunidad, intentemos hacer cosas comunes, intentemos compartir, intentemos que el compartir no nos dañe, intentemos ser lo suficientemente maduros e íntegros nosotros mismos para que las críticas no nos dañen y poder confrontar ideas y poder seguir pensando y seguir trabajando y poder ser realmente un frente cuando sea necesario.